Listo. En un triángulo rectángulo ABC, donde la medida del ángulo B es igual a 90 grados, simplifica L igual a esa expresión. Profesor, decimos solución. Ponemos el triángulo rectángulo, profesor, acá. Listo. Triángulo rectángulo. De este modo. Y estaríamos diciendo que el ángulo de 90 grados está representado por el ángulo B. Entonces esto es B. Y de forma antihoraria es la norma que nos dicen que hay que formar los valores. A, entonces sería A, B y C. Antihorario. Listo. Ahora, este ángulo es 90 grados. Al ser 90, a estos dos lados se le llama catetos. Catetos. Lados que forman 90 grados. Esa es la simbología de los catetos. Este lado C se representa su lado opuesto como un C minúscula. Ese es su lado opuesto de este ángulo C. Y del ángulo A, profesor, su lado opuesto es un A minúscula. Y de B es B minúscula, que se llama hipotenusa porque este es 90 grados. Hipotenusa. Muy bien, profesor. Lo que yo tengo que entender acá, profesor, es cómo sacar las relaciones trigonométricas que nacen de lo que es razones y proporciones del capítulo de aritmética. Entonces yo agarro y digo, el seno, profesor, de un ángulo cualquiera es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de un ángulo es la división del seno sobre coseno y se simplifica la hipotenusa y queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sin querer ya te di una identidad trigonométrica, que la tangente es seno sobre coseno. Ahora, gracias a esto, profesor, el que se opone a cada uno de ellos es lo siguiente. Se opone del seno la cosecante de alfa. Y al oponerse, cambio solamente hipotenusa sobre cateto opuesto. Del coseno se opone la secante de alfa. Y esto sería hipotenusa sobre cateto adyacente. La tangente se opone la cotangente y es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Se invierte, como si fuese una propiedad de la conmutativa. Muy bien, con esta idea, profesor de mnemotecnia, rapidito puedo hacer los problemas. Y podemos decir entonces, por lo tanto, que el valor L, profesor, será igual. Ponemos paréntesis. Secante. Secante, profesor, es el opuesto del coseno. Y el coseno del ángulo A, coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo pongo B sobre C al cuadrado. Menos cotangente, profesor, cotangente, cotangente de C, cotangente, viene a ser opuesto a la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo pongo A sobre C. A sobre C al cuadrado. Esto que multiplica a la secante, profesor. Secante es cosecante, es el opuesto del seno. De C, C, secante. Entonces es hipotenusa sobre cateto opuesto. B sobre C al cuadrado. Menos, profesor, menos tangente. Tangente de A, tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre C al cuadrado. Listo, profesor. Ahora sí, estos dos se están multiplicando y son iguales. Son iguales, profesor. Entonces, acá estaría diciendo que el valor L, profesor, L será igual. B sobre C al cuadrado menos A sobre C al cuadrado. Y solo quedaría
b al cuadrado, y todos los dos son c cuadrado, menos a cuadrado sobre c cuadrado. Todo al cuadrado. Porque si esto es igual a esto, al cuadrado. Y este c cuadrado sobre b cuadrado sobre c cuadrado. A cuadrado sobre c cuadrado. Homogéneo se pone uno solo. Pero b cuadrado menos c cuadrado, ¿a qué es igual, profesor? Ah, un ratito. Mire este triángulo. La ley de Pitágoras. B al cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado. Esto pasa a restar. B cuadrado menos a cuadrado es igual a c cuadrado. Ah, profesor. Este b cuadrado menos a cuadrado lo reemplazo. C cuadrado sobre c cuadrado elevado al cuadrado. Este es 1, profesor. L es 1. ¿Para qué tanto problema, ve? Que estás resolviendo como loquitos. Mira acá. B sobre C al cuadrado menos A sobre C cuadrado. ¿Se tiene igual? Sí. Si esto todo este es X por X cuadrado. Pongo la misma matriz. Y esto digo, B cuadrado sobre C cuadrado menos A cuadrado sobre C cuadrado. ¿Homogéneo? Sí. C cuadrado lo pongo. Y pongo B cuadrado menos A cuadrado. Pero esta que es igual. A, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Despejo el A. Despejo es C. Y todo este es C. C cuadrado sobre C cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.